cómodos. Muchas gracias, presidente. Ya, gracias. Tiene la Carlos Domínguez. Presidenta, me pide una interrupción mi colega Gladys Andrade. Congresista Gladys Andrade. Buenos días con todos. Gracias, presidenta. Gracias, congresista Carlos Domínguez. Presidenta, en este proyecto de ley se pretende modificar la ley 26.549, ley de los centros educativos privados. Si bien es cierto, presidenta, ya se ha mencionado de que no se ha recibido la opinión, que para mí me parece muy importante, del MEF, de la SUNAT, porque yo pediría, presidenta, que si se les ha enviado por escrito y ellos no han contestado, en todo caso que se les invite a esta comisión y que ellos vengan personalmente y den su opinión al respecto para nosotros poder tener una mayor información, presidenta, ¿no? Y no con el ánimo de empezar a debatir, o yo quiero manifestar una incomodidad cuando el secretario técnico dice que este proyecto de ley se ha agendado porque ya han pasado 30 días y no hay opinión al respecto, ¿no? Entonces, yo quiero decirle que tampoco es así, porque yo tengo un proyecto de ley acá del 16 de mayo del 2018, y si no hay una opinión técnica, entonces también se debería poner al debate para que nosotros podamos acá decir si va o si es factible o no, presidenta, ¿no? Mi proyecto de ley sobre la cesigra agraria. Gracias, presidenta. Tiene la palabra congresista Carlos Domínguez. Muchas gracias, presidenta. Presidenta, este proyecto me parece interesante, más que nada porque tratamos de velar cuál es la situación de nuestros niños escolares y también los padres de familias que están en los colegios privados. Pero sí tenemos que hacer una diferenciación. Lo que tenemos que ver es los colegios privados de alto nivel, digámoslo así, por sus altos costos, y también los colegios privados de menor costo. Entonces, tenemos que saber diferenciar, porque si no vamos a afectar a uno y vamos a beneficiar de repente a otro. Entonces, por ejemplo, en el dictamen nos han presentado los cuadros de los colegios, las cuales se consideran pensiones, y aquí lo que se está tratando de ver son las cuotas de ingreso. Algunos cobran $18.000, $17.000, y sigo, ¿no? Igualmente en otros 21.000, 26.000 soles. O sea, eso para los padres es un problema, porque es una exigencia que les genera a los colegios privados. Entonces, por ahí yo creo que va la preocupación de mis colegas congresistas, me parece correcto. Tenemos que ver y definir si es que va a ser obligatorio o va a ser voluntario la exigencia sobre esto. De manera personal, yo creo que debería ser voluntario, que el padre decida si es que quiere o no pagar la cuota inicial. En este sentido, eso hay que medirlo, pero yo sé que es un tema que tiene que generar mayor debate. Me pide una interrupción mi colega Edmundo del Águila, presidenta. Congresista del Águila. Gracias, congresista. Fíjese, yo en el proyecto no defiendo si las cuotas son altas o bajas, si el padre quiera pagar o no pagar las cuotas. Yo defiendo un derecho. Las cuotas de ingreso tienen una finalidad, que es para mejorar los servicios y la infraestructura de un colegio durante los 11 años que el niño permanece en el colegio. Pero hay eventualidades en esta vida, y siempre hay excepciones, que muchas veces se convierten ya casi en usuales, que es que muchos de los niños, por motivos diversos, tienen que salir del colegio, y el pago que hicieron los padres por esos 11 años de poder consumir el servicio y la infraestructura, no lo van a hacer. Entonces apunta a eso, colegio grande o colegio chiquito, simplemente apunta a un tema de derecho. Gracias, congresista. Continúe, sí, presidenta. Yo me baso al informe final y el dictamen que nos han alcanzado, donde podemos leer el texto final, y exclusivamente está dentro de los servicios educativos. Lo que sí me parece bueno es la información que debe tener el padre antes de poder tener acceso a la matrícula, cosa que normalmente en algunos colegios privados suelen no darlo y al final les generan multas y multas a los padres de familia. Y me parece también muy interesante la exclusividad en la cual ya no se exija de que realmente los estudiantes puedan ser obligados a aportar uniforme o materiales de útiles escolares que a veces son direccionados, porque sobre la mesa se teje pues algunas comisiones que cobran algunos docentes para poder direccionar algunas librerías en especial. O sea, sobre esa perspectiva, presidenta, todo mi apoyo y mi respaldo. Pero sí, lo expuesto por mi colega Edu Vergara me parece correcto, presidenta. Tenemos que tener cuidado a quién vamos a beneficiar si queremos equiparar a lo establecido por la ley universitaria referente pues a este beneficio tributario.
tenemos que ver cuántos colegios privados tenemos a nivel nacional. Estamos hablando más de 13.900 colegios privados a nivel nacional. A diferencia de universidades que pueden ser entre 92 a 100 universidades privadas. Entonces, estamos abriendo un abanico. Yo no quiero que después diga que de repente esta comisión está favoreciendo a ciertos colegios privados. Entonces, tengamos cuidado con ese tema. Y yo por eso, Presidenta, me auno a lo solicitado por mi colega Juan Carlos González, que debería estar presente, el director de gestión educativa, para poco generar mayor debate a este tema y buscar un texto final para fortalecer, pero sí buscar una solución definitiva a favor de los padres y escolares de los colegios privados. Muchas gracias, Presidenta. Gracias, congresista Carlos Domínguez. La congresista Tamara Rimboro. Gracias, Presidenta. A diferencia de mis colegas, yo sí quiero saludar esta iniciativa legislativa, Presidenta. Soy conocedora, Presidenta, y puedo decir también de que estamos hablando, Presidenta, solo de estos macro colegios, el 1%, Presidenta, el 1%, Presidenta, con colegios que tienen mensualidades mayores de 1.000 soles. Y el 73% de los 26.000 colegios privados con mensualidades por debajo de 400 soles. Presidenta, si nosotros no revisamos ya de una buena vez estas sanciones leoninas, lo único que estamos buscando es, caramba, quiero seguir esos profesores que están en estos colegios pequeños, el 73% son colegios pequeños. Ellos no tienen derecho entonces a una pensión, a un sueldo. Cuando los alumnos dejan de asistir a las escuelas, cuando los padres ya no envían a los niños, o sea, acá el tema es serio, Presidente, es serio. Finalmente, son docentes quienes también laboran en esos centros educativos, 111.000 docentes, Presidente. Entonces, si nosotros estamos fijándonos, ok, tenemos ese 1% de colegios privados por arriba de los 1.000 soles, pero un 73% de los privados por debajo de los 400, Presidente. Entonces son cifras que hay que poner también sobre la mesa, Presidente. Y de una buena vez por todas, Presidente, equiparemos la cancha, Presidente. Estos beneficios que podrían tener los institutos, me pido una interrupción al congresista Curro. Tiene la interrupción al congresista Curro. Muchas gracias, Presidente, muchas gracias, congresista Tamar. Lo que quiero yo señalar es lo siguiente, Presidente. En primer lugar, sobre la situación del tipo de sanción. A 100 UITs, a un colegio, como acaba de manifestar la colega Tamar, ¿no? Hay buena cantidad, un buen porcentaje. Por ejemplo, acá yo tengo el dato, 43% a nivel nacional de colegios privados no sobrepasan 100 estudiantes, de 30 a 99 estudiantes. Entonces, prácticamente, con aplicar esta cantidad de sanción, se cierran simplemente estas instituciones educativas privadas, ¿no? Se cierran. Lógicamente existen grandes colegios privados donde el maestro gana más de $2.000. Es muy distinto, ¿no? Pasan inclusive, ¿no? Entonces, lo que queremos llamar nosotros la atención es lo siguiente. En primer lugar, a los padres de familia, para que el padre de familia decida bien, ¿no?, en escoger la institución educativa, ¿no?, sea pública o privada. ¿Qué es lo que está pasando? Cuando no tiene condiciones económicas, ¿qué es lo que hace, no? Primer trimestre, una institución educativa privada lo tiene. No paga, segundo trimestre traslada a otra institución privada. Y así todo el año no paga. Entonces, es necesario que el Estado intervenga, que regule esta situación. ¿Y aquí a quién está perjudicando? A los estudiantes. Estudiantes, la base principal de la educación. Se perjudican los estudiantes al estar trasladando de una institución educativa a otra. Esa es la situación, y también acá la situación de los maestros,
que ganan por debajo del sueldo mínimo. Es lo que quería agregar. Muchas gracias, congresista Tamara. Puede continuar el congresista Arimborgo. Gracias, presidente. Presidente, si nosotros revisamos el diario Gestión cuando habla de la morosidad en pago de pensiones de colegios privados, que supera el 60%, presidente. Se citaba al presidente de la Asociación de Colegios Particulares. Él refería que la morosidad tiene dos efectos. Hace que los que pagan a tiempo la subvención a la educación de los que no pagan y afecta a la planilla, por lo que hay retrasos en los pagos y una alta rotación del personal. Solo en los últimos 3 años, debido a la ley de la protección a la economía familiar sobre el pago de pensiones en centros y programas educativos privados, la tasa de morosidad pasó de 6 a 15%, mientras que en el sector, ese es el sector AB, mientras que en el sector C y D supera el 60%. Finalmente mencionó que hay padres que dejan de pagar la pensión amparados en el marco legal que les permite que aun si no han pagado, su hijo siga recibiendo el servicio educativo. Eso ha dejado a los colegios sin herramientas para poder hacer los cobros. Presidente, acá hay un tema de fondo importantísimo y abre obviamente el abanico a un gran debate, presidente. Repito, estamos hablando de 111,000 docentes que se verían perjudicados cuando hay esta rotación de alumnos. Al inicio se hablaba, ya que hay que tomar todo el año escolar y después recién el director del centro educativo tiene la potestad de retirar a este alumno, pero en las universidades, presidente, esta prerrogativa solamente es de 4 meses que dura el semestre, 4 meses y ya podría retirar. Ahora, con esta iniciativa legislativa también se equipara la cancha en ese aspecto, que ya a los 4 meses ya el director podría tener ya la oportunidad de buscar una institución educativa pública, buscar la vacante en una institución educativa pública y trasladar al menor sin perjudicar el derecho del menor a la educación, presidente. Ojalá que podamos también ver no solamente un lado de la ley, sino todo el abanico, presidente. Gracias. Gracias, congresista Arimborgo. Tiene la palabra el congresista Javier Velázquez Quesquén. Una interrupción corta nomás. Presidenta, el presidente ha pedido interrupción el congresista Vázquez le ha pedido interrupción, congresista Quesquén. ¿Ahorita? Como quiera, ahorita o al final. Sí. Estamos en el aire. Congresista Vázquez, tiene la palabra. Gracias, congresista Velázquez. Bueno, cortito nomás, yo creo que es un tema realmente que puede dar mucho que hablar. Por un lado, velar por el derecho a la continuidad, a la permanencia del alumno, que es fundamental, ¿no? Hacer un cambio a medio año, en pleno año escolar, realmente es, creo, hasta traumático para el alumno. Se podría ver estos temas, creo, para la matrícula del próximo año, para no poner, pues, en aprieto al alumno y a la familia. El solo cambio de colegio realmente es un tema complejo, ¿no? Sin evaluar la búsqueda de vacante y la distancia que puede encontrarse esa vacante en otro colegio. Yo rescato y resalto con mayúsculas la posición del congresista Juan Carlos González, que ha sido muy ético en separar su posición porque él ha sido accionista de un colegio y podría estar bien velando por los intereses privados que en algún momento representó, ¿no? Y eso creo que es digno de reconocer y que nos debe llevar a nosotros también a una reflexión mayor. Pensamos primero en el alumno, pensamos primero en el empresario. Entonces, pido que esas dos solicitudes, tanto el congresista González como el congresista Domínguez, de ampliar el debate, de que se pida la presencia de el director general del Ministerio de Educación, ¿no? o del viceministro de Gestión Institucional, se pueda considerar como una cuestión previa, ¿no? Para que se vote y se apruebe y podamos evaluar más a fondo este problema. Sí, un cuarto intermedio. Sí, gracias, presidente. Gracias, congresista Vázquez. Tiene la palabra el congresista Velázquez. Gracias, congresista Meléndez. En primer lugar, este dictamen tiene una importancia. Después de casi más de 20 años, vamos a revisar la ley que regula
el servicio de los centros educativos privados. Por eso, Presidenta, yo me voy a oponer a la cuestión previa. No corramos a la discusión. Se ha dado un argumento que faltan los informes. El único informe que la Constitución obliga a que el Congreso, antes de dictaminar un proyecto, es en materia tributaria en presupuestal. O sea que este proyecto no tiene por qué esperar el dictamen de los sectores correspondientes, porque esos pueden llegar al Pleno. Segundo, que he reflexionado sobre la preocupación de Edu Vergara, de Carlos Domínguez. Todas esas cosas se pueden superar en el debate en el Pleno. Lo peor es que esta comisión abdique de su responsabilidad que tiene de revisar la norma. Por ejemplo, nosotros hemos recibido a los representantes de los colegios privados. Desde que se dio el decreto legislativo 882 en la época del expresidente Fujimori, y el 95 se dio la ley 26.665, se ha venido dando una serie de situaciones en que el Estado, en materia de educación privada, ha actuado de un extremo a otro. Porque ¿qué es lo que pasa? Nosotros hemos escuchado cuando nos han pedido audiencia a los directivos de los centros educativos privados, nos han pedido una audiencia y yo recuerdo que de buena voluntad Antero Flores Arauz presentó un proyecto de ley en virtud del cual al alumno en un colegio privado no se le podía retirar del aula si es que no pagaba las pensiones. Entonces lo que ha dicho la congresista Tamara Limbongo no deja de tener razón. Hoy día, y esto no es, dejo constancia, yo no tengo ningún colegio privado, pero hoy día, según la problemática que hemos escuchado, hoy día los padres de familia que no quieren pagar, no pagan todo el año, se llevan al alumno, y nos hemos puesto a pensar en los profesores de los colegios privados, nos hemos puesto a pensar si a ellos también les pagan en función de que el padre de familia pague la mensualidad. Yo creo que esto es asimétrico, hay que mirarlo en un contexto. La otra pregunta que me haría, se hace una objeción, ¿por qué este tipo de beneficios tributarios? Pero también, ¿por qué las universidades privadas? ¿Por qué? Porque la ley establece que te doy ese beneficio para que tú reinviertas en el servicio educativo que tiene que ver con la calidad, con la investigación. Ahora, que el Ministerio de Educación no haga un adecuado control y que las universidades privadas hayan tomado esas utilidades indebidamente obtenidas para hacer desarrollos empresariales, meterse en la política, armar club de fútbol, y eso es otro tema de fiscalización y control, pero no delegitima el propósito que tuvo el legislador y el constituyente en darle, como en todo el mundo se le da ciertas condiciones de excepcionalidad al servicio educativo público. Qué bueno sería que en el Perú fuera como en Francia, donde el servicio educativo público es mejor que el privado y donde no se dan este tipo de asimetrías. Bueno, eso con respecto a los centros educativos, la problemática. Pero lo que sí también yo quiero llamar la atención, para mejorar el texto, yo creo que no resiste ningún análisis el hecho de que centros educativos cobren cuota de ingreso. Mira, si yo quiero hacer una inversión, poner un colegio, ofrecer un servicio educativo, y me quiero acoger a los beneficios que me dan como colegio privado, ¿por qué yo tengo que exaccionarle al padre de familia una cuota de ingreso y decirle que esa plata yo la voy a usar para hacer infraestructura? Es un contrasentido. Es un contrasentido. Ni tampoco decir, ¿cuál es la salida? Entonces si no ha pagado cuota de ahí me cobro. No. Yo creo que es inconstitucional que los colegios privados cobren cuota de ingreso. Yo sí creo que podemos darle beneficios tributarios, establecer criterios, porque hay que darle un conjunto de beneficios a la educación privada en tanto la pública no se relance. Porque es muy bonito dictar un conjunto de leyes, cerramos los colegios privados, pero la educación pública como el servicio de salud son los talones de Aquiles de nuestro desarrollo social en el país, y tenemos que buscar formas creativas que nos permitan que la educación privada básica acompañe a la pública hasta que ésta se fortalezca, que van a pasar muchos años. Por eso, Presidenta, hablo con absoluta imparcialidad. Creo que está bien el proyecto, hay que ver el tema de las cuotas de ingreso, porque cuando yo le pido a un padre de familia $15,000 que den cuota de ingreso,
y supuestamente digo para mejorar el servicio educativo, para contratar mejores profesores, entonces ya no debo ser padre de familia, sino socio, accionista. Entonces, eso tenemos que darle un tratamiento. Pero el espíritu de la norma, como está planteado, es abrir un debate y ajustar una ley que ya ha sido desfasada. Y lo digo para terminar. Algunos de nosotros venimos de la provincia. Y está pasando en el país, después de casi 30 años que la economía se ha estabilizado, está pasando hoy día que por diversas circunstancias, ¿no? La mujer tiene un nuevo rol en la sociedad, y las clases, la economía ha logrado arrancar de la pobreza, mucha gente la ha pasado a condición de clase media, y nos vemos con un nuevo escenario, y esto no es mentira. En los pueblos jóvenes hay colegios particulares, emprendimientos particulares. ¿Y eso a qué se debe? El diagnóstico más genérico es que todavía hay un gran déficit del servicio público, no solamente en cobertura, sino en calidad del servicio educativo. Por eso es importante esta iniciativa, presidente, no le tengamos miedo. Y si hay alguna observación en el Pleno, pero no aprobar ese dictamen supuestamente por cuestiones burocráticas, que no viene el informe de acá. ¿Qué nos van a venir a enseñar los funcionarios del Ministerio de Economía? Por favor, no conocen ni Guaral. No conocen ni Guaral y nos van a dar a nosotros una clase de la realidad de la educación, por favor. Entonces, esto no es perfecto, pero es mejor que lo que está ahora. Entonces, está abordando con un criterio de imparcialidad cómo estimular el servicio educativo, privado, para no parar los emprendimientos y la mejora de la cobertura y del servicio educativo, pero también, como repito, oiga, no permitamos los excesos. Esa famosa cuota de ingreso es inconstitucional, no tiene ninguna justificación. Dirán, sí, pero los grandes colegios como el RUD, el que sea, está bien, pero si yo convoco a un padre de familia y le cobro por un servicio de buena calidad, le cobro en la mensualidad. Y no hay que olvidar que en el Código Civil no se ha derogado esta famosa figura de la excesiva onerosidad en la prestación. Cuando a mí me prestan un servicio y no está justificado, esto es pasible de ser demandado. Me pido interrupción al congresista Domínguez. Tiene la interrupción, congresista Domínguez. Muchas gracias, presidente. Presidente, totalmente de acuerdo con mi colega Javier Velázquez Esquén. Definitivamente tenemos que buscar una alternativa. Yo he escuchado a mi colega Tamar y también yo comparto. Aquí también lo que nos preocupa bastante es la remuneración de los docentes en los colegios privados. Ya que estamos aperturando esta ley exclusivamente de centros educativos privados, deberíamos establecer un artículo pertinente donde se incluya que tanto los docentes y también los administrativos puedan percibir una remuneración no menor a lo que perciben un docente en un colegio público. Y de esa manera veamos de verdad la forma como justificamos y podemos justificar, perdón, valga la redundancia, decía aprobar esta posibilidad de darle este beneficio tributario. Creo que el fin justifica los medios. Podríamos de cierta manera compensar, presidente, y buscar una alternativa de verdad tanto para los docentes como también para los padres y los niños. Muchas gracias, presidente. El congresista Domínguez ya parece el colega de mi bancada ya. Y por eso es importante este debate, presidente. Lo que pasa es que en esta comisión ha estado acostumbrada a hacer la agenda dirigida por los ministros de educación. El fujimorismo ha sido siempre el acompañante. ¿Qué dice el Ministerio de Educación? Todas las cosas no hay que cambiarlas. Los profesores contratados hoy día tienen un sueldo que tiene el piso laboral del primer nivel de educación básica, es por esta comisión. Entonces, si nosotros vamos a dejar las cosas como están, sí, pero falta el informe, que no viene, que venga el técnico, para que aprobemos un dictamen, hay que abrir un debate, no hay que tenerle miedo. Y lo que hay que mejorar en este dictamen hay que hacerlo. Pero partamos de conocer realmente el diagnóstico de la educación privada en el país. Que la podemos cancelar y cerrar, no. Que la podemos arrinconar para que cada vez el servicio educativo privado sea de menor calidad, no. Yo creo que el ciudadano, el que tiene posibilidad de mandar a su hijo a un buen colegio, que lo haga, bienaventurado. Pero tampoco a ese peruano que tiene condiciones para mandar a su hijo a un buen colegio privado, también es ciudadano. Y el artículo 1 de la Constitución dice que el Estado promueve el bienestar ¿de quién? De los individuos.
Entonces, esa famosa cuota de ingreso es inconstitucional, inaceptable en el modelo del proyecto educativo que se desarrolla a través de la inversión privada. Ya sea, de repente podemos justificarlo cuando es la forma asociativa, pero cuando es inversión privada, de ninguna manera. Pero también veamos el tema de los pagos de las mensualidades. El congresista Domingo plantea el tema de las remuneraciones de los maestros. No hay que ser pitonizo, hay colegios en que los maestros, como no tienen trabajo, hay una sobreoferta de profesores en el mercado laboral, les pagan 300 soles, 500 soles. Inclusive no les pagan puntualmente, ¿por qué? Porque hay una ley que prohíbe al centro educativo coercitivamente cobrar la pensión en forma puntual. Pero vayan a las universidades privadas, no menciono los nombres, a ver si te aguantan que no pagues la segunda mensualidad. Al contrario, te sacan. Entonces, hay que llegar a un equilibrio y el proyecto plantea eso. ¿Que hay que mejorarlo? Claro. En el camino, mientras va al Pleno, ojalá que vaya al Pleno, porque no sé cuántos proyectos de esta comisión que son buenos no son agendados. Pero agotar una discusión enviándolo esto al cuarto intermedio, a que vengan 2 o 3 opinólogos, no me parece serio, presidente. Se ha puesto en el debate el tema de la educación privada. Este es un desafío. Este proyecto hay que aprobarlo y lo que queramos mejorar en el Pleno. En el Pleno lo mejoramos con de repente mayor información o conociendo bien el diagnóstico de la educación privada. Por favor, votar a favor del dictamen, presidente. Gracias. Gracias, congresista Velázquez. Tiene la palabra la congresista Salazar. Gracias, presidente, y saludar a todos los colegas que nos acompañan. Efectivamente, presidente, este es un proyecto que tiene varias aristas, pero yo creo que debemos tocarlo de una vez, porque mucho se está dejando de lado y quiero hacer una precisión, una intervención. Hay un proyecto de ley, que son 3, que es de 2016-17. No es de esta legislatura, viene desde inicios de la legislatura y se han ido acumulando otros proyectos. También como presidenta de la Comisión de Educación, para conocimiento de mis colegas, este tema lo hemos tocado con el ministro anterior, Daniel Alfaro, en reuniones que hemos tenido, porque definitivamente hay que analizar en todo su contexto para dar una opinión. El 55% de los colegios educativos son privados. O sea, el servicio educativo lo están dando las instituciones privadas, no el sector público. Y eso es en razón a una necesidad de dar un servicio educativo a nuestros niños. Y no estamos hablando pues de aquí de Surco, de La Molina, de la capital de las diferentes regiones. Estamos refiriéndonos a los colegios de los conos, de las regiones más alejadas, donde no ha llegado el Estado, que es el responsable de garantizar la educación en nuestro país, y no ha asumido una función. Y es por eso que las instituciones privadas han tenido que dar y ofertar este servicio. Pero también a la vez quiero llamar a la reflexión a mis colegas parlamentarios, que no estamos hablando de estos colegios que cobran cuota de ingreso. Yo pregunto a mis colegas parlamentarios que están aquí, ¿han ido a un cono? ¿Han preguntado a una directora de un colegio privado si cobran un porcentaje o una cuota de ingreso? En los conos, presidente, no cobran cuota de ingreso. Eso es totalmente falso. Eso es para los colegios de élite. ¿Y cuánto suman esos colegios de élite? El 5%. Yo también hago una reflexión aquí a mis colegas. El 75% de la PEA en nuestro país es informal. Por lo tanto, pregunto yo, ¿qué padre de familia tiene para pagar una cuota de ingreso? ¿Qué padre de familia tiene la posibilidad de elegir un colegio de calidad? Cualquier padre de familia quisiera que su hijo esté en un colegio privado que sea uno, pero lamentablemente no tiene pues un poder adquisitivo y tiene que ir a un colegio pequeñito, ¿no es así?, con pocos recursos, que esté en su entorno. Y yo estoy hablando de los conos, presidente. Yo no estoy hablando ni estoy a favor de esos colegios que tienen pues cuota de ingreso de 15.000, 10.000, 7.000, cuando la matrícula pues es 5.000, 20.000, 35.000. No estoy hablando de esos colegios. Estoy hablando de los colegios que están en las zonas rurales, en las zonas marginales, en los conos de las diferentes regiones, presidente. Entonces va a ese punto. Y aquí tenemos que mirar
tres puntos de vista en este proyecto de ley. Por supuesto que el punto más importante es el niño, pero también a la vez tenemos que preguntarnos quién educa a ese niño. Son los profesores. Y esos profesores que yo me he reunido como comisión y en mi despacho, tienen que estar esperando 2 meses para que le paguen su sueldo. ¿Y por qué, presidente? Porque hay padres irresponsables o también hay padres que no tienen la posibilidad económica de pagar la pensión. ¿Por qué? Porque se amparan en una ley ya desfasada que dice que la educación, ¿no?, es fundamental y no se puede cobrar la pensión. Entonces hay padres, ¿qué cosa hacen? Pagan la primera pensión y de ahí se olvidan hasta el siguiente año. La pregunta es, ¿y quién paga a los maestros? ¿Quién le paga su sueldo? ¿Acaso ellos también no necesitan comer? ¿También no tienen familia? ¿Quién le paga sus aguinaldos y quién le paga todos sus derechos? ¿No estamos viendo también esa parte que es importante? ¿Y cuál es el mensaje que le estamos dando a nuestros niños? O sea, ¿hay que tirar cabeza? ¿No hay que pagar? ¿Acaso el padre no es el primer educador de nuestros niños que cuando uno asume un compromiso tiene que pagarlo y tiene que honrarlo? ¿Cuál es el mensaje que le estamos dando a nuestros niños, presidente? ¿Cuántos docentes están en el sector privado? Más o menos es un promedio de 15.000 docentes en el sector privado, que tienen sueldos miserables. Si nos quejamos nosotros que los sueldos son miserables para los docentes, que es un piso salarial de 2.000, hay docentes, presidente, que están ganando 900, 1.000, 1.100 y que ni siquiera tienen la posibilidad de pagarlo al día, porque los colegios no pagan porque hay un gran porcentaje de moratoria. Entonces tenemos que ver dos aspectos: la parte de derechos que debe tener un niño y un padre de familia por un servicio que se le brinda, pero también a la vez tenemos que hablar de deberes que debemos cumplir, deberes que debemos honrar. Todo padre tiene que analizar en su contexto económico si efectivamente tengo la posibilidad para estar en este colegio, tengo la posibilidad de cubrir esa demanda mensualmente. Y otro punto importante que también quiero socializar con mis colegas si no tienen información, es cuando he ido a las UGELes. Hay padres de familia que deben 3, 4, 5 meses y simplemente agarran y se cambian de colegio. Y con esta ley ni siquiera tienen que sacar el certificado de estudios, ni siquiera tienen que pedir la constancia de no pagos, porque con el simple ir a otro colegio, por el CIAGI se saca, inmediatamente lo matriculan en otro colegio. Entonces, sacándole la vuelta a la ley. ¿Eso es justo? ¿Eso es justo? No es justo. Y es lamentable pues que el Minedu, que hemos trabajado con el ministro anterior, hasta ahora no tengo una respuesta. Y nunca da respuesta. Justo ahora que vamos a tocar el tema, justo vienen pues sus aliados y el coordinador a conversar con los congresistas y decirle que no apoyen esta ley, que esta ley va en contra de, o que esta ley tiene lobby. Yo quiero decir que aquí, si algún congresista cree que hay un lobby, que lo diga con nombre y apellido, que denuncie a esa persona que está haciendo lobby o ese congresista. O sea, ¿por qué vamos a tener que nosotros esperar a la disposición o al juego de tronos del Minedu, cuando sus funcionarios nunca entregan ningún informe? Y ahora sí quieren hacer, ¿no?, esas coordinaciones entre los congresistas. Entonces yo creo que hay que tener personalidad y autonomía cada uno de nosotros. Y si verdaderamente hemos analizado este proyecto, presidente, quiero hacer precisión de algunos artículos para que los colegas tengan el conocimiento. En relación al servicio educativo, dice, la institución educativa privada no puede exigir a los padres de familia, tutores y o apoderados realizar el pago de sumas o recargos. Presidente, ¿me permite? Sí. Estoy pidiendo permiso que voy a una comisión de acusaciones constitucionales. Gracias, congresista. Prosigo, presidente. La institución educativa privada no puede exigir a los padres de familia, tutores o apoderados realizar el pago de sumas o recargos con conceptos diferentes a lo establecido en esta ley. Tampoco podrán ser obligados a efectuar el pago de una o más pensiones, mensualidades adelantadas, salvo en el caso de que dichos pagos sustituyan a las cuotas de ingreso. Estamos protegiendo a los padres de familia y específicamente a los niños. Artículo 16.3. La institución educativa privada no puede
exigir la compra de uniformes, materiales y útiles educativos en establecimientos señalados con exclusividad por la institución educativa privada. Estamos respondiendo a una demanda y a una denuncia de los padres de familia. La entrega de las referidas materiales será realizada de manera progresiva, porque a veces hay instituciones privadas que piden que tienen que ser al inicio de clases. Progresiva, atendiendo oportunamente las necesidades del uso de los alumnos en un plazo establecido por la institución educativa privada a través del reglamento interno. Todo tiene que estar reglamentado. Siguiente artículo. Solo por resolución de la autoridad competente del Ministerio de Educación se autoriza cuotas extraordinarias. No va a estar sujeto a discrecionalidad de ninguna institución educativa privada. En relación a los tipos de sanciones, las instituciones educativas privadas que incurran en infracción que afecte la calidad del servicio educativo, la formación del estudiante o que ponga en riesgo la integridad del estudiante serán sancionadas previo proceso administrativo sancionador de acuerdo a las siguientes escalas: infracciones leves, infracciones graves, infracciones muy graves. Tomado por la propuesta del congresista Curro de Frente Amplio. Siguiente punto. La potestad sancionadora comprende dos fases: instructora y la sancionadora. En el régimen económico, presidente y colegas, los ingresos de las instituciones educativas son de dos puntos: ingresos directos, que comprende todo concepto relacionado a la prestación de un servicio educativo como la matrícula, las pensiones de enseñanza y las cuotas de ingreso. B, ingresos indirectos, que son aquellos provenientes de trámites administrativos, cuotas extraordinarias establecidas conforme a ley. No es a discrecionalidad de la institución educativa, donaciones u otros servicios que brinde la institución. La cuota de ingreso es un concepto que se cobra por haber sido admitido a una institución educativa, y esta cuota de ingreso son para colegios AB. En el mes de noviembre, las instituciones educativas privadas deben registrar en el sistema de información, el CIAGIE, el monto de la cuota de ingreso, monto y número de pensiones a enseñanza, cuota de matrícula, becas y otras aquellas condiciones económicas. ¿Por qué, presidente y colegas? Porque, por ejemplo, en el mes de octubre, todos los directores pasan de salón en salón y dan un documento para que los niños o los padres, en este caso, garanticen si van a continuar o no van a continuar. Recuerden que este artículo, no dejemos de pensar en instituciones educativas que son del sector AB. Estamos hablando específicamente de los sectores populares, de las zonas rurales, de las zonas marginales, porque ellos pasan una hojita en el mes de octubre y dicen si van a continuar el siguiente año o no van a continuar el siguiente año. Entonces tienen que tener una proyección de cuántos alumnos van a tener para hacer sus costos, pago de docentes, infraestructura, tiene que haber pago de personal administrativo, mantenimiento. O sea, es todo un circuito que hay que hacer, no solamente es docentes y rentabilidad, porque esos colegios chiquitos no tienen rentabilidad y no tienen utilidades. En información y deber del pago del servicio, las condiciones económicas del servicio educativo son comunicados a los padres de familia, tutores o apoderados en el mes de noviembre. Durante el proceso de matrícula, los padres de familia, tutores o apoderados deben recibir de forma veraz, suficiente, objetiva y oportuna toda aquella información sobre las condiciones pedagógicas y económicas a las que se sujetarán en la prestación del servicio educativo. La promoción de inversión, presidenta, también es importante, porque tenemos derecho a saber en qué invierten las instituciones educativas, y se supone que esta reinversión tiene que estar dirigida a infraestructura, a equipamiento, a capacitación del recurso humano. ¿Quién capacita el recurso humano? Es lo último que se piensa. O sea, las instituciones quieren rentabilidad, pero esa rentabilidad para sus bolsillos. Y se supone que parte de esa rentabilidad tiene que estar en capacitar al recurso humano, capacitar al docente para que ese docente pueda tener una mayor calificación y pueda dar un mejor servicio educativo, presidente. El programa de reinversión es importante y eso tiene que estar supervisado y monitorizado por la SUNAT para que pueda cautelar el derecho y el beneficio de la comunidad educativa. Asimismo, presidente, la extinción de las deudas y multas e intereses tributarios, extínganse las órdenes de pago, resoluciones de determinación y resoluciones de multa originadas por aplicación del crédito tributario por reinversión contemplado en el decreto legislativo 882. O sea, esto ya está previsto y también hay antecedentes de las instituciones superiores que
que tienen este derecho a la reinversión, entonces el piso también tiene que estar parejo. Presidente, yo pido a los colegas parlamentarios que analicen el proyecto, que miren todas las aristas y que no solamente vean el beneficio o la opinión supuestamente, ni siquiera una opinión formal, presidente del Minedu, sino una opinión a oído, porque viene el coordinador y empieza a hacer su trabajo. Y lamentablemente no podemos tener de manera responsable un proyecto de esta naturaleza. El debate tiene que ser con argumentos y de manera técnica, también respondiendo, presidente, no solamente al niño y al padre y a la institución privada, sino que también tiene que responder a los docentes, que también tienen derecho de que su sueldo sea pagado como corresponde, cada fin de mes, con los derechos que les corresponde de los beneficios sociales, presidente. Yo agradezco a usted y agradezco a mis colegas por escuchar. Muchas gracias, congresista Salazar. Congresista Domínguez.